Muy buenas tardes, continuamos con el programa de participación ciudadana. Comenzamos ya la segunda entrevista en la que seguiremos hablando sobre la innovación social y la participación ciudadana y las alianzas para lograr los ODS y sus 169 metas. Y para ello contamos con Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador territorial de CEAR en Canarias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí. Lo que primero me gustaría empezar hablando de la participación y la innovación, el papel de la innovación social en la participación ciudadana. Háblenos de cuál es la importancia de contar con esa innovación social. Fíjate que para nosotros la innovación social es una actitud y por tanto a lo mejor yo cambiaría los términos, es decir, qué importante es la participación ciudadana para innovar, para hacer cosas distintas. Totalmente. Cuando analizamos la innovación social, estamos hablando de qué forma distinta, forma novedosa, unas nuevas maneras de poder abordar las necesidades y satisfacer las necesidades sociales. Y tiene que ver también con un cambio de comportamiento y tiene que ver con una capacitación de la ciudadanía. También está directamente relacionado con de qué forma tejemos nuevas alianzas. Por tanto, la innovación social, para la innovación social la participación ciudadana es fundamental, porque es la nueva forma de establecer un modelo de colaboración y de implicación ciudadana en la resolución de los grandes retos sociales. Entendemos que esa nueva forma de poder afrontar la realidad hace que la ciudadanía, las personas, no tanto las organizaciones, sino las personas, sean un elemento fundamental. Entonces entiendo por lo que usted nos cuenta que realmente hay innovación social en cualquier ámbito de la sociedad que exista participación ciudadana. Sí, de alguna forma. Nosotros, la innovación social es una forma de afrontar realidades, de afrontar retos, y solo lo podemos llamar así, o entendemos que solo lo podemos llamar así, cuando realmente contribuye a la justicia social. Entonces, ¿qué ámbito de la ciudadanía, qué ámbito de los diferentes órdenes en los que participamos las personas no pretende, al menos en su fin último, buscar la justicia social, buscar la igualdad y luchar contra las desigualdades? Por eso para nosotros el ODS fundamental es el de reducir las desigualdades junto con el de las alianzas. Por tanto, yo creo que nosotros creemos, yo creo también personalmente, que en todos los órdenes, es decir, sobre todo afrontar problemas sociales, es una manera de afrontar los problemas sociales, desde la participación y desde el buscar soluciones distintas que tengan un impacto social positivo y maximizarlo. Estamos hablando de esta innovación y de la participación ciudadana, pero realmente cualquier ciudadano de a pie, ¿cómo puede participar en estos asuntos públicos? ¿De qué manera puede ejercer su derecho? No es fácil, quizás está un poco desafectado el hecho de decir prácticamente lo que sí podemos ver de una manera muy visible es que la ciudadanía, el ciudadano y la ciudadana participamos en los asuntos públicos quizás en X momentos cuando nos convocan para diferentes procesos electorales. Es decir, la democracia representativa tiene un déficit y es que la participación no es suficiente. No es suficiente, aunque es definitorio que las personas participen en los procesos electorales. Hay que buscar, y de hecho se buscan y se promueven otros espacios. Pero para eso también es necesario cambiar la cultura de las administraciones públicas, la cultura de los espacios de toma de decisiones con respecto a políticas públicas. Y es verdad que iniciativas como los presupuestos participativos, iniciativas como las propias reuniones que se desarrollan en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por distritos en el que la ciudadanía es convocada para hablar de los asuntos del distrito en concreto en el que reside, son elementos que facilitan la participación. Pero al final, si no cambiamos la cultura de los órganos de participación o de los órganos en los que se toman decisiones, es muy difícil, y se promueve que las personas participen, es difícil que como ciudadano y como ciudadana veamos que tenemos un camino franco y bien visible, bien delimitado para poder participar. Yo creo que es una cuestión de cambiar las formas en que hacemos las cosas, saber que el criterio de los ciudadanos y las ciudadanas es importante porque ellos también viven en primera persona las problemáticas sociales. Claro. Y por tanto posiblemente su opinión sea, al menos, no digo definitoria, pero sí al menos a tener en cuenta a la hora de poder articular soluciones innovadoras y soluciones novedosas para poder resolver la situación. Yo creo que si nos escucháramos más, posiblemente llegaríamos a mejores formas de afrontar realidades.
Claro, y precisamente le iba a preguntar si es que el problema es que hay un problema de comunicación e información por parte de los organismos de participación ciudadana, que lo que provoca es que muy poca gente de la sociedad participe. Estoy de acuerdo. Y ese problema de comunicación tiene que ver principalmente con una escucha profunda. O sea, de qué manera escuchamos a todos los interlocutores, a la ciudadanía, a la hora de poder afrontar realidades que les afecten de manera muy directa. Y eso tiene que ver con un proceso, con un itinerario comunicativo deficitario. Da la sensación de que las cuestiones vienen de arriba abajo y de abajo arriba es complicado, de que la ciudadanía pueda alcanzar los órganos o los espacios donde se toman decisiones, al menos para ser escuchada, no es tan fácil. Y yo creo que sí que hay un problema de comunicación, pero principalmente un problema de escucha. Y claro, y también que yo creo que no participan tantas personas porque muchas veces ni sabemos que existe esa iniciativa o esa oportunidad de dar nuestra opinión por ese problema. Claro, ¿de qué manera nos educamos y nos capacitamos desde el punto de vista ciudadano para poder participar? Si no sabemos que existen canales, pues, o si no existen canales que estén bien delimitados y bien claros, la conclusión más lógica es pensar que la ciudadanía no participa porque no los conoce, porque no se promueven, porque no se difunden. Y cuando hablamos de difundir y promover, no solo hablamos desde el punto de vista de la ciudadanía, de una sociedad civil vertebrada en organizaciones, en asociaciones, que también, que tienen su espacio, pero necesitamos que la gente, incluso aquellas que no se quieran organizar desde el punto de vista asociativo, que no quieran participar en asociaciones, también tenga la capacidad de poder hacer llegar su criterio, su visión de las cosas. Si esos mecanismos no existen, no es que no existan, no se promueven y no cambiamos la cultura, es muy difícil que la ciudadanía participe. En cualquier caso, la ciudadanía tiene digamos que un fin primordial o un objetivo primordial, es intentar tener un proyecto de vida digno y autónomo. Cuando eso no está sustanciado o no está de alguna manera garantizado, es muy difícil pretender que las personas participen en los asuntos públicos. Yeah. Por tanto, creo que este tipo de situaciones entienden por un lado de qué manera podemos resolver situaciones de vulnerabilidad social. Lo primero, también que las personas sean escuchadas en su propia situación de vulnerabilidad social, y por otro intentar solventar eso para que la gente pueda oxigenarse y participar de alguna otra forma en los asuntos públicos. Claro, pero al final yo entiendo que la participación ciudadana como tal, fuera de los problemas, es empoderar a la sociedad, darle voz y voto e intentar luchar por las cosas que quiere cambiar, ya sea de los barrios, de una situación precaria que puede vivir un barrio entero, por ejemplo, un barrio de pobreza. Entonces, al final es una manera de empoderar a la sociedad. Sí, ¿no? sin duda. O sea, para participar hay que aprender y hay que entrenar esa actitud. Es una forma distinta, una forma mucho más horizontal de poder ser escuchado y de poder participar con cierto nivel de criterio. Y para eso hay que aprender, y hay que capacitarse, y hay que formarse, y hay que promoverlo de una manera, yo creo que valiente y con determinación por parte de todas las administraciones públicas. Yo creo que principalmente de aquellas que más cercanas están al ciudadano y a la ciudadana, como son las corporaciones locales, los municipios, en los ayuntamientos. Es decir, allí donde uno reside, posiblemente vea de una manera mucho más directa la relación con un reto, un problema social en el que yo quiero intervenir para intentar contribuir en su resolución. Entiendo que parte de ahí. O sea, cuando hablamos, imagina, de un gobierno de Canarias, en una estructura que quizás queda un poco más lejana, pues lo más difícil encontrar y visibilizar y visualizar ese canal. Cuando lo tenemos más cerca, estamos hablando de que la gente participe pues, en colectivos vecinales, en asociaciones de toda índole, en su territorio, en la comunidad. Hablamos principalmente de eso, de comunidad. O sea, cómo la comunidad es permeable para que la gente participe en su bienestar y por tanto también elevar la voz hacia las instituciones que están mucho más cerca y que posiblemente tengan los recursos y tengan la capacidad de gobierno como para resolver e intentar afrontar con garantías los retos sociales.
Ujú. Dejando un poco de lado la participación ciudadana, la intención también de la entrevista es hablar de los ODS y sus 169 metas. Me gustaría que nos contara un poco cómo se forjaron estas alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, yo creo que el mundo en general ha pasado por diferentes procesos de intentar contribuir a su bienestar, principalmente a contribuir a reducir las desigualdades, las situaciones de pobreza, generar dignidad en los derechos de las personas, sobre todo desde el punto de vista laboral, etcétera, etcétera. Pero no había reparado tanto, ¿no?, en el cómo hacerlo, ¿no? Más que en el cómo, con quién hacerlo. Los ODS no deja de ser sino, de alguna manera, o parte de la herencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que resultaron un rotundo fracaso porque ni siquiera contribuyeron ni siquiera en menor medida o en una medida mínima a poder ser cumplidos. Y yo creo que es como una segunda oportunidad que nos estamos dando. Una oportunidad que lo que pretende es intentar ordenar mejor e ilustrar todas las políticas públicas desde una serie de elementos programáticos que suponen los 17 ODS y las 169 medidas, pero traerlos al territorio, traerlos a tierra, de tal forma que los diferentes gobiernos y en las diferentes estructuras de descentralización administrativa los afronten y los vivan de una manera muy natural, muy interiorizado. Eso es fundamental, porque si no lo vives como un elemento que ilustre las políticas públicas o que ilustre incluso la actividad de una entidad social como puede ser SEAR, estamos equivocados. Yo creo que ahí hemos dado un avance. También es verdad que hay que tomarlos en su justa medida, en el sentido de no es fácil ponerlos en marcha porque no es fácil aromatizar las políticas públicas con ellos. Esa es la realidad. Y las alianzas es fundamental. El ODS número 17, que habla de las alianzas para la consecución de los objetivos, creo que ha sido la manera de poner de manifiesto de manera expresa la necesidad de que los mismos no van a poder ser logrados si no establecemos nuevos modelos de colaboración. Y cuando hablamos de nuevos modelos de colaboración no hablamos solo entre organizaciones, sino también de colaboración en la que las personas participen, más allá de las organizaciones. Y habla también de alianzas público-privadas, administraciones públicas, organismos e instituciones pues, internacionales y nacionales, pero también del tercer sector de acción social, también de agentes sociales como pueden ser los sindicatos o las agrupaciones y las confederaciones de empresarios. Entendemos que todos tienen una participación con mayor o menor intensidad en función de la temática de la que estemos hablando en la resolución de los retos sociales que afrontamos como sociedad. No son solo retos que impliquen o que tengan que ver principalmente con las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen un deber público de generar bienestar. Los ODS necesitan imperiosamente de la participación de otros interlocutores sociales y por tanto ahí la escucha activa diversa, transversal e integral es fundamental. Claro, al final yo creo que es algo muy importante, es el cuidado del planeta al final lo que nos da vida. Sí. Y creo que es trabajo, como dice usted, de cada uno, individual, cada uno podemos aportar algo en mayor o menor medida, con lo cual es algo muy importante. Hablamos de efectos multiplicadores, es decir, lo que tú puedes hacer, lo que yo puedo hacer, obviamente contribuye a un fin mayor. El tema es que seamos capaces de visibilizar que eso es así. Ya no solo en el cuidado del medio ambiente, que quizás es lo más en boga y más de manera más expresa y más manifiesta tenemos delante de nosotros, porque es una realidad que nos está abismando como sociedad, sino en cualquier otro tipo de circunstancias, de elementos. Estamos hablando de cómo contribuimos a crear un empleo decente, cómo contribuimos a que el crecimiento económico sea sostenible y no sea un crecimiento económico que vampirice el planeta, los recursos del planeta, que por tanto contribuye en nada, más bien al contrario, nos resta capacidad, ¿no?, de sostenibilidad incluso como especie, no solo nosotros, sino todas las especies que convivimos. Y por otro lado, de qué forma nuestra acción, sea mayor o menor en dimensión y en intensidad, contribuye a reducir las desigualdades. Yo creo que eso es fundamental. Totalmente. Es decir, en cómo nuestra acción tiene un impacto social positivo y genera justicia social. Creo que todos los órdenes de la vida tienen que generar justicia social. Un mundo mucho más equilibrado, mucho más redistributivo con respecto a su riqueza y con respecto a las oportunidades para que las personas puedan desarrollarse de la manera, no sé, más digna posible. Eso es fundamental y las alianzas están ahí.
El Gobierno de Canarias, con su Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, pretende ilustrar las políticas públicas no solo del propio Gobierno de Canarias, sino de todas las administraciones en ese sentido. Creo que es una apuesta muy global, muy transversal y muy integral que tenemos que visibilizar todos y todas. Su asociación también realiza una importantísima labor con la ayuda a las personas refugiadas. Viendo un poco, veo que tienen varias áreas de servicios, de trabajo y formación, de empleo, pero me quiero centrar en dos que creo que son importantes para la participación ciudadana, que es el área social y el área de incidencia y participación social. Correcto. Si nos pueden contar un poco las funciones que realizan en estas áreas. Bueno, SEAR lo que pretende es, trabaja con personas refugiadas, personas solicitantes de protección internacional, personas inmigrantes vulnerables, intentando desarrollar un itinerario lo más integral posible. Y por eso hace lo que tú señalas, es decir, no solo un asesoramiento jurídico, una acogida, sino también formación, mejorar las capacidades de empleabilidad, etcétera, etcétera, atención psicológica, de una manera muy integral para responder de una manera global a la realidad de la persona. Sí. Esos dos servicios que destacas principalmente, el área social es fundamental a la hora de poder generar procesos inclusivos de las personas con las que trabajamos en el contexto en el que se desarrollan, o en el que residen y en el que viven. Y no solo tiene que ver con de qué forma sostengo mi proyecto de vida, pues con prestaciones económicas, cómo accedo a la educación, cómo accedo a la sanidad, sino también tiene que ver con corresponsabilizar a las personas de su proceso de inclusión social, y eso para nosotros es fundamental, ¿no? Lo social tiene que ver con de qué manera sustancio mis necesidades más básicas, puedo ejercer mis derechos, ¿no?, a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera, y por otro lado, de qué manera puedo generar autonomía en las personas para que puedan tener un proyecto independiente. Nosotros no pretendemos institucionalizar a las personas con nosotros, pretendemos que las personas tengan su propio desarrollo y su propia autonomía para desarrollar su proyecto de vida. Y por otro lado, la incidencia de la participación ciudadana, nosotros la vemos como el trabajo hacia afuera que desarrollamos, que también repercute dentro. Es el trabajo intentando contribuir de alguna manera a la transformación social, a la transformación de una realidad social que no nos gusta, que entendemos que debería ser de otra forma. Y dentro de ella pues desarrollamos múltiples acciones, no solo campañas de denuncia, sino también posicionamientos concretos sobre X asuntos que tienen que ver con las personas con las que trabajamos. Desarrollamos también el servicio de voluntariado, que es la manera, yo creo que es la manera más genuina y más generosa de la contribución de los ciudadanos y las ciudadanas, también con su compromiso social. Es decir, cuando las personas vienen y quieren ser voluntarios de SEAR, creo que es la expresión de cómo queremos ser corresponsables también del desarrollo de nuestro compromiso social y de contribuir hacia el bienestar de la sociedad. Y por otro lado también desarrollamos una serie de publicaciones que lo que pretenden es generar no solo conocimiento, sino un posicionamiento claro, un posicionamiento ideológico claro, que no partidista, en el que el enfoque de derecho y la protección de los derechos, porque los derechos se defienden todos juntos, esté presente. Bueno, Juan Carlos, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias a ustedes y bueno, mucho ánimo con este proyecto tan interesante. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.